Buenas tardes. El Señor bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite hablar de su palabra. Y en estos momentos invito a que ustedes abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 3, de los versículos 12 al 14. Dice la palabra de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Damos gracias a Dios. Señor, te alabamos y glorificamos porque tú permites que pasemos nuestra vista sobre tu palabra. Y que sea tu Espíritu Santo quien esté hablando a nuestras vidas el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. La vestidura de Dios, hermanos, de la forma en que la iglesia debe conducirse a fin de agradar a Dios. ¿Cómo debe conducirse? Pues nos debemos conducir como verdaderos escogidos de Dios, santos y amados. Y la iglesia debe privilegiar el vestirse como verdaderos hijos de Dios. Déjenme decirles que esta vestidura de la que nos habla aquí el apóstol Pablo, vea, nos habla de virtudes, valores, actitudes, dones, entrañable misericordia, benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, el perdón, el amor. Y antes de que veamos esta serie de atributos, hermanos, déjenme decirles que la ciudad de Colosas era una ciudad relativamente pequeña y agrícola ubicada en la región de Frigia, en el oeste del Asia Menor, y formaba parte de tres ciudades en conjunto con Laodicea y Herápolis, y situadas en un valle de un río llamado Lico. Las ciudades colosas en ese entonces se distinguía por sus diversas creencias espirituales. Su ambiente espiritual incluía la creencia en espíritus y poderes peligrosos, la invocación de seres angélicos y otros entes divinos para protección, así como formas extáticas de culto, que a menudo involucraban conductas de abuso corporal. La gente de Colosas también participaba en varias religiones de misterio, es decir, en general practicaban lo que es el sincretismo. Y esto no es más que la mezcla de diferentes creencias y prácticas religiosas, parece haber sido el enfoque predominante en la cultura. Y razón por la cual el autor, que es el apóstol Pablo, eh, tiene que exhortarles y tiene que hacer un llamado a esta iglesia. Ciertamente se sabe, ¿no?, que Pablo le escribió estando preso, ¿verdad?, por la predicación del Evangelio, y allá por el año 60 después de Cristo es que él, por conocimiento, ¿verdad?, de hermanos, de colaboradores que él tenía, pues sabe de lo que estaba aconteciendo en la iglesia local de Colosas, ¿no? Y en este mensaje central del apóstol Pablo, en esta epístola, es la afirmación de la suficiencia de Cristo contra las falsas filosofías presentes en Colosas y la amenaza que éstas representaban para la verdad del Evangelio. Ahora bien, hermanos, déjenme, antes de exponer estos atributos, veamos algunas definiciones de algunas palabras que él menciona en este pasaje de Colosenses. En primer lugar, dice, habla de la entrañable misericordia. Y miren, esto es un intento para traducir la expresión en el idioma original que literalmente decía entrañas de misericordia. Para la mentalidad griega en aquel tiempo, la parte más profunda de una persona no era el corazón, sino las entrañas. Por eso, si esta cualidad
cristiana brota en forma natural de la parte más honda de nuestro ser, se describía como misericordia de las entrañas. Así es como Pablo lo presenta, diciendo que debemos manifestarla hacia quienes sufren y hacerlo desde lo más recóndito de nuestro ser. Otra palabra importante, ¿verdad?, que debemos describir es la benignidad, que no es más que bondad y gracia, e identifica a una persona con una disposición amable. Abarca no solo la simple amabilidad, sino una cualidad moral profundamente arraigada que se relaciona con ser bondadosos y gentiles. Dicho de otra forma, es dulzura y es fácil de proyectar y transmitirla. Humildad no se refiere, hermanos, a una modestia falsa y forzada que no nace del corazón, es decir, la hipocresía. Por el contrario, el fruto que produce el Espíritu de Dios es una actitud de humildad sincera, que considera a los demás como superiores a sí mismos y procura ayudarlos. Que sea verdadera, una humildad que comienza en nuestra relación con Dios y que no debe ser falsa, tal como se describía en Colosenses en su capítulo 2, versículos 18 y 23. Si gustan leerlo, pueden hacerlo en su casa. Mansedumbre no es la falta de convicciones, como algunos la describen o la conciben. El mejor ejemplo es Cristo, quien admitía que era manso. Se admite que era manso Jesucristo. No es alguien que permite que otros lo pisoteen. Es más bien lo contrario de arrogancia y egocentrismo. Se manifiesta a través de un carácter controlado, apacible y gentil, pero firme que busque el bienestar de sus semejantes. Esa fuerza bajo el control del Espíritu Santo solamente así puede ser bien utilizada. La paciencia es una de las dos palabras que se traducen como tal en el Nuevo Testamento. En primer lugar, a veces describe a alguien que soporta una carga pesada o circunstancias difíciles que le hacen daño y que a pesar de ellas aguanta la aflicción. La otra palabra que se utiliza para describir es en una relación personal. Aunque una persona reciba ofensas y sufra mucho, todo lo soporta y sigue buscando el bien del otro. A veces se traduce como longanimidad. Y es lo que Pablo quiere dar a entender aquí. Literalmente quiere decir lento para enojarse, ¿verdad? Este hermoso pasaje que está en el libro de los Salmos, ¿verdad? Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Tener la tolerancia para soportar los problemas mientras seguimos viviendo. No es aguantar por aguantar, sino aguantar luchando. Y bien, hermanos, por último, el amor. Con esta palabra lo que quiere indicar es que el vestido del creyente no es solamente una lista de virtudes que están bien almacenadas, es sobre todo y antes que nada un amor con el cual nos vinculamos con los demás. El amor no es estático, el amor es acción, es relacionarse, es hacer. Solamente cuando lo entendamos así, podremos decir que es un lazo de unión perfecta. El amor, aunque se presenta al final de este pasaje que hemos leído, es la parte más importante de la ropa nueva que debemos usar. Es el resumen de todo lo anterior y es lo que sirve para unirnos. Al decir que el amor es el vínculo perfecto, Pablo abre la posibilidad de interpretar en distintas formas, aunque no conocemos con seguridad cuál de ellas tenía en mente. Todas son ciertas. Este pasaje fue escrito en sentido figurado, hermanos. Y hablo de Colosenses 3 del 12 al 14. No obstante, el lenguaje literal nos exhorta a que debemos estar dispuestos a permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, que ya no nos dejemos dominar por las obras de la carne, sino vivir una vida transformada y regenerada en Cristo. Aquí es hable citar que estos versículos aluden al fruto del Espíritu Santo citado en Gálatas, ¿ya? Capítulo 5, 22 y 23. Y también es muy cierto, ¿verdad?, que Pablo le escribió
Así lo mismo a los Efesios. Y esto es en el capítulo 4, versículo 2. Pablo alude a estos importantes valores que solo el Espíritu Santo puede germinar en nuestra vida. Lo anterior considerando que el apóstol Pablo, imagínense, se encontraba recluido en una prisión. Sin embargo, esto no fue motivo para que menguaran estos atributos en él. Estoy solo, estoy desahuciado, el Señor me ha abandonado. No, por el contrario, fue una persona que animó, que exhortó y que vivió el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y siendo una persona también con nuestras propias aflicciones, ¿qué nos impide a nosotros vivir una vida como Él? En lo general, hermanos, la carta fue escrita con el fin de animar y hacer patente que la doctrina de la salvación es únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos colosenses fueron atraídos y escuchaban a determinados personajes, ya sean judíos o gentiles, quienes hacían hincapié en que para ser salvos se necesita realizar otros actos, otras actividades cumplir, o bien ir tras costumbres, vea. En su disertación, Pablo, con antelación al pasaje que nos ocupa, es decir, en la misma carta, les hace recordar la preexistencia de Jesucristo desde antes de la fundación del mundo y les deja de manifiesto que únicamente a través de su sacrificio y resurrección podemos ser salvos. De más estaba que guardaran determinadas costumbres o escucharan filosofías humanas que les querían imponer. En el capítulo 3, Pablo les invita a recapitular y volverse a Cristo nuevamente, dejando toda impureza y pecaminosidad en la cual estaban inmersos, haciendo la invitación a dejar esas prácticas y permitir que sea el Espíritu Santo quien les colme del fruto, de los cuales cita los siguientes. Vuelvo a reiterar: benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia y sobre todo ello el amor, que es la ligadura por excelencia con nuestro Padre Celestial. Es decir, el amor de Dios se presenta como un modelo para los creyentes, quienes son llamados a imitarlo y proyectarlo a los demás de la manera como Cristo nos amó. La vestimenta del cristiano, debe rebosar de atributos de Dios que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Y atendiendo el pasaje, veamos pues estos 5 atributos que son de grande beneficio para el creyente a la luz de la Biblia. En primer lugar, vestirse de benignidad. El Evangelio de Lucas 6, en su versículo 36 nos dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aun cuando la humanidad ha bebido en sus deleites o en sus delitos y pecados, Dios ha sido bueno para con nosotros, y Él nos conmina a practicar en todo momento esta cualidad. El mundo está habido de maldad y decadencia, está en decadencia. Pero nosotros, al haber sido transformados, veamos lo que nos dice Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Vestirse de humildad. Amados hermanos, la carta de Filipenses 2, de sus versículos 3 al 8. No lo vamos a leer, pero nos dice lo siguiente: que no debemos vanagloriarnos o hacer sentir a los demás menos. Por el contrario, debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, adoptando la semejanza de hombre, y ese es nuestro deber por el bien del reino, hermanos. Despojarnos y liberarnos de todo egoísmo, ser humildes como nuestro Señor Jesucristo. Vistámonos de mansedumbre. Todo cristiano debe demostrar serenidad y ausencia de egoísmo. Esto es lo que poseen quienes son verdaderamente fuertes y que los libera de la necesidad de demostrar su fortaleza. Piensa en el cambio que Dios hizo en Moisés. Imagínate aquel príncipe egipcio, pero en un arranque
viene y mata a otra persona. Pero ahora piensa en aquel varón que ya siendo líder, o ya más bien fue líder en el éxodo de Israel. Números 12:3 nos dice que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aquel Moisés impulsivo en su juventud, siendo príncipe, ahora aquel Moisés siendo libertador. La sumisión a Dios es mansedumbre. Leía un artículo en internet y lo dice de esta manera: es domar al león, no matar al león. El león es tan fuerte como siempre, nada más que el león ha cedido su voluntad a otro. Es el mismo león, pero bajo control, no impotente, no cobarde, sino controlado. Eso es lo que es la mansedumbre, ser mansos, hermanos. Vestirse de paciencia. En Romanos 8, 24 y 25 se nos dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. El tiempo y época que vivimos está lleno de crisis y situaciones adversas. La gente desesperada por querer encontrar alicientes que satisfagan sus deseos y pasiones se impacientan y están dispuestos a adquirir o escuchar discursos o pensamientos enfocados al bienestar intelectual o material. No obstante, este pasaje es una promesa en Cristo, a que si como discípulos y seguidores de Él cultivamos y practicamos la paciencia, iremos perfeccionando nuestra vida hasta el día de la redención. Y por último, hermanos, vistámonos de amor. El apóstol Pablo, ¿verdad? Nos dice en Corintios, ¿verdad? Que el amor de Dios está por encima de todo, perdón, lo que está en nuestra esfera terrenal. Las actividades que desempeñes en tu quehacer cotidiano, si no lo haces con amor, viene a ser hueco, sin sentido, y con el tiempo tiende a ser tedioso y sin importancia. No importa si te consideres una eminencia en tu profesión, dijera alguien, ¿verdad? Te consideres como la última Coca-Cola fría en el desierto. Si no tienes amor, de nada sirve. Por tanto, es menester que todo lo que hagamos sea para honrar, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estimados hermanos, estimadas hermanas, la iglesia de Colosas recibió a tiempo la exhortación y llamado a preservar una vida llena del fruto del Espíritu Santo, lo cual era necesario a fin de no ser desviados del propósito de la salvación, que únicamente es mediante la redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en día no estamos distantes de aquellos hermanos de la iglesia naciente, razón por la cual el Consolador, nuestro Consolador, el Espíritu Santo, nos impulsa y estimula a no desistir o dejarnos llevar por doctrinas o pensamientos humanistas. Ánimo, hermanos. Estimado amigo que me escuchas, hoy es el día en el cual tú puedes decidir y aceptar ser investido de amor, bondad y misericordia. Ser humilde y ser como Jesucristo, que se despojó de toda su gloria y fue como uno de nosotros. Hoy Él te hace una atenta invitación a que le aceptes como el único y suficiente Salvador de tu vida. ¿Estás dispuesto a aceptarle? Amén. Dios les bendiga.